Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar de presión arterial y temperatura. En la clase de hoy vamos a ver el concepto de la presión arterial, qué es la hipertensión, a partir de qué valores se va a dar la hipertensión. Vamos a aprender a medir la presión arterial y finalmente con respecto a ese tema vamos a hablar del paciente hipertenso, cómo se hace el diagnóstico, qué pautas hay que darle y el tratamiento. Luego vamos a hablar de la temperatura, qué es la temperatura, a partir de qué valores hay hipertermia e hipotermia, aprender a medir la temperatura en las diferentes regiones del cuerpo y finalmente con respecto a la temperatura vamos a hablar sobre las convulsiones febriles. A partir de todo esto, los objetivos de la clase de hoy van a ser comprender qué es la presión arterial, conocer los distintos valores y cómo se clasifica, aprender a tomar la presión arterial para que puedan hacerlo ustedes tanto en sus casas o en su área de trabajo, conocer la vigilancia de la presión arterial en las diferentes personas, entender los riesgos de la enfermedad hipertensión arterial, comprender qué es la temperatura, conocer los diferentes valores de temperatura, a partir de cuándo se considera fiebre, aprender a tomar la temperatura en las distintas regiones y comprender la enfermedad convulsiones febriles que se da en los niños. Comenzamos entonces con la presión arterial. ¿Qué es la tensión arterial? La tensión arterial va a ser la presión que ejerza la sangre dentro de las arterias y dentro de los vasos sanguíneos. Cuando se mide la presión arterial, entonces lo que estamos midiendo es la fuerza con la que fluye la sangre a través de las arterias que va a ir empujando la pared de los vasos. Y como vemos acá en esta imagen, acá tenemos una arteria y cuando la sangre circula va a ir ejerciendo presión contra estas paredes que son las que nosotros vamos a sentir como latidos, ¿sí? O pulsaciones en los vasos sanguíneos y esa presión va a ser la que nosotros podamos medir en las arterias y por eso la presión arterial. Esta presión que va a tener la sangre va a ser la presión con la que salga del corazón, ¿sí? Recuerden que cuando el corazón se contrae, del ventrículo izquierdo sale la arteria principal del cuerpo, la aorta, la cual va a dar las ramas para todo el cuerpo. Entonces, cuando el corazón se contrae, va a generar una fuerza que hace que la sangre salga eyectada hacia las arterias con mucha presión. Y esa presión va a dar como resultado la presión sistólica o la presión máxima, ¿sí? Que va a ser durante el ciclo cardíaco el momento de la sístole, el momento en el que el corazón se contrae. La otra presión que vamos a tener es después de la contracción, cuando el corazón se relaja para poder llenarse, ahí la presión arterial va a disminuir y la sangre no va a chocar con tanta fuerza contra la pared de los vasos. Esa se va a llamar presión diastólica, que coincide con el ciclo cardíaco, la fase diastólica o la presión mínima. Entonces la presión normal de la sistólica va a ser entre 120 hasta 140 máximo y de la presión diastólica de 60 a 90 máximo, ¿sí? Medido en milímetros de mercurio. La presión arterial puede estar alterada y esto puede alterarse en más o en menos. Si se altera en más vamos a tener hipertensión. La hipertensión va a ser el aumento de la presión arterial por encima del límite del valor normal, ¿sí? Tanto de la sistólica como de la diastólica. Entonces vamos a tener valores por encima de 140-90 milímetros de mercurio. En contraparte, la hipotensión va a ser la disminución de la presión arterial por debajo de los valores normales. Esto de todas formas va a depender de la persona, de la actividad cardíaca que tenga la persona y del tamaño de la persona, ¿sí? Porque hay veces que una persona chiquita puede vivir con presiones de 110-60 y esa va a ser su presión normal, ¿sí? No va a estar hipotensa. Entonces, para definir la hipertensión ya dijimos que los valores tienen que ser mayores a 140-90, pero vamos a clasificar a la presión arterial en diferentes categorías. Vamos a tener la categoría óptima, la normal, normal un poco alta, y luego ya hipertensión, grado 1, 2, 3 y la hipertensión sistólica aislada. La presión óptima es menor a 120 y menor a 80, respectivamente la presión sistólica y la diastólica. Una presión normal va a ser entre 120
a 129 de sistólica y entre 80 y 84 de diastólica. De normal tirando un poco alta, pero sin llegar a ser hipertensión, la presión arterial sistólica va a estar entre 130 y 139 y la diastólica entre 85 y 89. Y como dijimos antes, la hipertensión se va a dar a partir de 140-90. Entonces el primer grado de hipertensión va a ser con valores de presión entre 140 y 159 de sistólica y entre 90 y 99 de diastólica. El grado 2 va a ser entre 160 y 179 de sistólica y o entre 100 y 109 de diastólica. Y ya el tercer grado de presión arterial, ¿sí?, de hipertensión, va a ser cuando la presión arterial sistólica es mayor a 180 o la diastólica mayor a 110. Los casos en que hay hipertensión sistólica aislada, solamente vamos a tener un aumento de la presión sistólica, pero la diastólica va a estar normal. Entonces el valor de presión sistólica va a ser mayor a 140, pero el de diastólica va a ser normal, por lo tanto va a ser menor a 90. Bien, ¿y cómo podemos hacer nosotros para medir la presión arterial? La podemos medir a través de tensiómetros tanto manuales como digitales. Y el manual, acá tenemos un ejemplo, que dentro del estuche lo que vamos a encontrar es el esfingomanómetro, ¿sí?, esto que se coloca en el brazo. Vamos a tener un tubito que nos dirige hacia un reloj, ¿sí?, al manómetro, que es el que me va a ir midiendo la presión arterial en milímetros de mercurio, y otro con el que vamos a ir inflando el brazalete. Y luego tenemos al estetoscopio, con el cual vamos a auscultar los latidos en la arteria humeral, ¿sí?, la arteria del brazo. Por otro lado tenemos el tensiómetro digital. Hay diferentes tipos de tensiómetros digitales, en este caso también tiene un brazalete que se coloca en el brazo, pero al ser digital esto se infla automáticamente, no lo tenemos que inflar nosotros de manera manual, y solamente se va a ir desinflando también automático y darnos el valor en la pantalla. Hay algunos que no tienen brazalete, sino que son para la muñeca. El más fidedigno para la toma de presión es el manual, sí, es mejor. Los digitales a veces pueden variar. ¿Y cómo es el procedimiento para medir la presión arterial? En primera instancia el paciente debe estar tranquilo, ¿sí?, porque si no el paciente puede alterarse y esto darme valores falsos, que pueda parecer que el paciente tiene la presión alterada, pero no es realmente así. Entonces el paciente debe estar sentado con la espalda apoyada, con las piernas descruzadas, los pies deben estar apoyados en el suelo, los brazos deben estar relajados, ¿sí?, el que vamos a tomar la presión tiene que estar apoyado a la altura del corazón. En caso de que el paciente tenga mangas largas, hay que sacar toda la ropa de ese lado al menos para que el brazo quede desnudo, si no vamos a tomar la presión por encima de ningún tipo de ropa. Y tenemos que envolver todo el esfingomanómetro cómodamente alrededor del brazo. ¿Hasta qué altura? Más o menos un dedo o dos dedos por encima del codo, porque ahí es donde vamos a apoyar el estetoscopio. Una vez que hayamos puesto el esfingomanómetro, vamos a inflar con el manguito, y una vez que eso esté inflado vamos a colocar el estetoscopio a la altura del pliegue del codo del lado interno, donde vamos a encontrar a la arteria humeral, y vamos a ir desinflando de a poco el manguito, dejando que descienda la presión. A medida que vaya descendiendo la presión en el reloj, en algún momento vamos a escuchar el sonido de la sangre pulsando. Y la primera vez que escuchemos ese sonido, se va a condecir con la presión sistólica. Luego vamos a seguir escuchando latidos hasta que de repente no escuchemos más. Y el último que escuchemos se condice con la presión diastólica. Entonces, repetimos. La persona tiene que estar sentada, con la espalda apoyada, las piernas descruzadas, los pies apoyados, los brazos relajados, y sobre el que vamos a tomar la presión arterial tiene que estar a la altura del nivel del corazón. Vamos a colocar el brazalete, ¿sí?, colocar el manguito a la altura del corazón, a 1 o 2 centímetros por encima del codo. La persona tiene que estar quieta durante la medición, y lo que vamos a hacer es apoyar en ese espacio del lado interno del codo el estetoscopio. Inflamos el brazalete y luego,
cuando lo inflamos a una altura determinada, ¿sí? 160, 180, hasta 200 milímetros de mercurio, vamos a ir desinflando de a poquito. Vamos a escuchar un silencio y cuando escuchemos el primer latido, va a ser ese el valor de la presión sistólica. Por eso hay que, siempre que vamos desinflando, mirar al relojito. Y luego que escuchemos el primer latido, vamos a seguir escuchando más latidos hasta que de repente no escuchemos más. El último que escuchamos se condice con la presión diastólica. Como consideraciones antes de tomar la presión arterial, tenemos que tener en cuenta que el paciente debe estar tranquilo, ¿sí? En un espacio tranquilo, en lo posible en un consultorio solo, no en pasillos, donde haya silencio. También para que la persona que toma la presión pueda estar cómoda y escuchar bien los latidos. Por otro lado, no se debe tomar la presión arterial cuando el paciente esté bajo estrés, cuando haya tomado café o haya fumado tabaco en los últimos 30 minutos, ¿sí? Porque eso puede aumentar la presión arterial y darnos un resultado falso. Por lo cual en ese caso vamos a dejar pasar media hora para que el paciente se tranquilice o pasen los efectos del café, ya sea mate o del tabaco, y que podamos tener valores más fidedignos. Por otro lado, se suelen tomar una vez de cada lado, ¿sí? Del brazo, para comparar que la presión arterial en ambos brazos sea la misma. E incluso se toman 2 a 3 veces en un mismo brazo con intervalo de 1 minuto para ver si el valor nos dio bien. Como datos a saber, el diagnóstico de hipertensión no lo vamos a hacer con una sola toma de presión de forma aislada, porque puede que el paciente haya estado, como dijimos, nerviosos o se haya puesto nervioso en la situación de la toma de presión, o que haya tomado previamente café o haya consumido tabaco. Por lo cual, ahora vamos a ver el diagnóstico de hipertensión, pero vamos a necesitar al menos 2 tomas en las que la presión nos dé elevada. Por otro lado, es importante saber que la hipertensión arterial como enfermedad es asintomática, por lo cual el paciente puede no saber que tiene este problema, esta enfermedad. Y es muy importante diagnosticarla porque al ser asintomática y al no darme síntomas, la enfermedad por dentro va dañando a los distintos órganos y la persona no se entera. En cambio, si nosotros tomamos la presión a todos los pacientes que vemos, podemos controlar y detectar de forma precoz si un paciente es hipertenso y de esa manera educarlo, adaptarle una dieta, una actividad física rutinaria y en todo caso de que con eso no podamos contrarrestar la presión arterial, vamos a darle un tratamiento farmacológico. Lo más frecuente es que la presión arterial se descubra durante una consulta médica por otro motivo, ¿sí? Cuando el médico hace la toma de presión. Y lo importante de detectar la hipertensión arterial de forma temprana es porque esta, al ser un factor de riesgo, si nosotros la tratamos a tiempo, nos va a ayudar a prevenir cardiopatías, accidentes cerebrovasculares, problemas oculares a nivel retiniano, ¿sí? O enfermedad renal crónica. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de hipertensión? Tenemos 3 tipos de monitoreos. El primero va a ser la medición de la presión arterial en el consultorio. Un paciente consulta, ya sea por algún síntoma o cefalea o cualquier otro síntoma por otra cosa, y nosotros decidimos tomarle la presión arterial. En este caso, para diagnosticar la hipertensión, dijimos que con una sola toma aislada no era suficiente, por lo cual debemos realizar 2 tomas en diferentes oportunidades, ¿sí? Si en la primera toma me da elevada, mayor de 140-90, lo que voy a hacer es citarlo nuevamente, puede ser la semana siguiente, para volver a realizar otra toma. Y si en ese caso también me da elevada, vamos a hacer el diagnóstico. A menos que un paciente ya en la primera toma de presión tenga una presión arterial mayor a 180-110, ¿sí? Que ya vimos que era el grado 3, con esa toma ya podemos decir que el paciente es hipertenso. Por otro lado, otra forma de tomar la presión es de forma ambulatoria. Como dijimos muchas veces, el paciente se puede poner nervioso en el consultorio o ante la presencia del médico. El monitoreo de presión arterial ambulatoria de 24 horas se llama MAPA. Lo que se va a hacer es que el paciente va a tener puesto todo el día el brazalete, que automáticamente se va a ir inflando y desinflando solo y haciendo registros de presión arterial. El promedio entre las 24 horas que el paciente haya tenido el brazalete puesto nos tiene que dar que haya tenido presiones de 130-80, ¿sí? En promedio de todas las que registró el aparato.
con un promedio durante el día de 135 a 85 y un promedio nocturno de 120 a 70, ¿sí? Porque a la noche suele bajar la presión. Con esos valores el paciente se le descarta hipertensión y va a ser normal, ¿sí? Puede que se haya puesto nervioso en el consultorio y que cuando se le mande a hacer el monitoreo ambulatorio de 24 horas le dé normal, entonces lo descartamos. Si de alterado, volvemos a confirmar el diagnóstico de hipertensión. Y por otro lado tenemos el monitoreo de presión arterial domiciliario, MDPA. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Acá el paciente se va a tomar la presión en su casa, ya sea él mismo, con algún familiar que lo ayude, o pueda ir a alguna salita o farmacia que le tomen la presión. Pero lo que va a tener que hacer es tomarse la presión durante 7 días, 2 veces a la mañana, 2 veces a la tarde y 2 veces a la noche, y anotar los valores correspondientes a cada vez que se la tomó. Lo que vamos a hacer es ver si los valores en promedio tienen de 135 a 85 o para abajo, va a estar normal. Si dieron mayor a eso, vamos a hacer el diagnóstico de hipertensión. Entonces acá tenemos un ejemplo para ver cómo seguir a un paciente que nosotros le buscamos la presión arterial. En una primera visita le tomamos la presión a un paciente y nos da normal. En caso de que nos dé normal, ese paciente directamente tiene que hacerse un control de presión el año siguiente, ¿sí? No va a requerir volver a monitorearlo. Vamos al segundo caso. Un paciente nos da una presión arterial limítrofe, ¿sí? Nos da entre 135, 139, 85, 89. Ese paciente lo vamos a citar a una segunda visita. En la segunda visita le volvemos a tomar la presión. En caso de que nos dé normal, vamos a descartar la hipertensión y ese paciente vuelve a un control de presión arterial recién el año siguiente también, pasa a ser normal. Si en la segunda consulta nos vuelve a dar limítrofe, es decir, ni está normal ni está hipertenso, le mandamos a hacer ya sea el MAPA o el MDPA. ¿Sí? Esto va a depender de la disponibilidad, si tenemos los recursos para darle el tensiómetro automático y que el paciente lo pueda tener las 24 horas, o si el paciente tiene acceso a hacerse tomas por 7 días, 2 veces a la mañana, 2 veces a la tarde y 2 veces a la noche. Si cuando se realiza esos estudios no da hipertensión, vuelve a ser como un paciente normal y requiere controles anuales de presión arterial. En caso de que nos dé alterado, ya hacemos el diagnóstico de hipertensión arterial. Un paciente que en la primera consulta ya nos da hipertensión arterial nivel 1, lo vamos a citar a una segunda visita. Y si también nos da nivel 1 o nos da limítrofe, lo vamos a enviar a hacer el estudio, ¿sí? Ambulatorio en su casa, tanto el domiciliario como el MAPA, el que esté disponible. Y acá hacemos lo mismo. Si no nos da hipertensión, que vuelve a ser un control anual. Si nos da hipertensión, ya hacemos el diagnóstico. Exactamente lo mismo con un nivel 2. La diferencia es con el nivel 3, que era cuando ya el paciente nos da una presión sistólica mayor de 180 o diastólica mayor de 110, donde ya lo consideramos como hipertenso porque son valores muy elevados, ¿sí? Que estos valores pueden generar daños en los órganos. Una vez que hacemos un diagnóstico del paciente hipertenso, vamos a tener que estudiarlo de forma física y completa. En cada consulta va a haber que medir la presión arterial y va a haber que medir el índice de masa corporal, comprobar si el paciente es sedentario, si es obeso, que todo eso contribuye a la hipertensión arterial. Hay que hacer una auscultación cardíaca completa, ¿sí? Escuchar bien al corazón, porque el corazón cuando aumenta la presión arterial, al aumentar la presión arterial va a tener que hacer más esfuerzo para contraerse y eyectar la sangre, por lo cual se va a ir dañando con el pasar del tiempo. También hay que escuchar las arterias y las carótidas, las femorales, la aorta abdominal, ¿sí? Las pulmonares, para ver que estén en buenas condiciones. Tomar los pulsos, todos los que sean posibles, de forma simétrica y ver las características de los pulsos. Realizar una palpación abdominal, ¿sí? Ver si se puede palpar la aorta y alguna víscera que está aumentada de tamaño. Hay que hacer un examen neurológico, evaluar la parte cognitiva del paciente, evaluar si está bajo situaciones de estrés o que lo ponga muy nervioso, y lo mismo con los síntomas depresivos. Y finalmente hay que hacer una palpación tiroidea porque a veces que las enfermedades tiroideas pueden dar aumento de la presión arterial, principalmente el hipertiroidismo.
Y la presión arterial, sí, la hipertensión, dijimos que es una enfermedad asintomática, por lo cual se la considera como una enfermedad silenciosa. En nuestro país la presión arterial es endémica, estamos llenos de hipertensos, que principalmente la causa es esencial. La hipertensión primaria es que no tiene causa específica, no se sabe cuál es la causa, simplemente aparece en diferentes edades en un paciente. Por lo general suele aparecer a partir de los 40 años. Las hipertensiones de tipo secundarias se deben a algo, a alguna falla, ya sea endocrinológica o renal, que me genere el aumento de la presión, y eso sí tiene una causa que se puede tratar, que por lo general se va a dar en pacientes más jóvenes. La hipertensión, al tener tanta presión de la sangre sobre las paredes de los vasos arteriales, me va a generar daños en distintos órganos. Y esto se lo va a llamar daño de órgano blanco. La presión arterial va a dar daño en diferentes órganos, y principalmente en el cerebro, que puede terminar con accidentes cerebrovasculares, cefaleas, vértigos. En los ojos nos va a generar deterioros en la visión, si va a afectar los vasos de la retina y eso nos va a alterar la visión. A nivel del corazón me puede generar dolor de pecho, incluso infartos, disnea, que es la sensación de falta de aire, palpitaciones, la sensación de latidos, o edemas, porque el corazón ya al principio va a contraerse con más fuerza para poder inyectar esa sangre, pero luego se va a ir agotando y va a estar más débil, y ahí va a generar edemas. En la riñón puede generar sangrados, ¿sí? Microscópicos o macroscópicos, pérdida de proteínas, aumento de la cantidad de orina, o aumento de la cantidad de orina durante la noche. Y también va a dar afectación en todas las arterias periféricas, por lo cual las arterias se van también a ir enfermando, dándonos extremidades frías o lo que se llama claudicación intermitente, ¿sí? Dolor vascular. La persona camina y tiene que parar del dolor de piernas que tiene por afectación de las arterias. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con un paciente hipertenso? Una vez que nosotros lo diagnosticamos, vamos a tener dos tipos de tratamiento. El tratamiento no farmacológico y el tratamiento farmacológico. El no farmacológico lo van a requerir todos los pacientes. A ese paciente hay que educarlo con la alimentación, con la ingesta de alcohol, de tabaco, con la actividad física y con el mantenimiento del peso corporal. Son puntos clave en un paciente hipertenso porque, como dijimos, es una enfermedad sintomática. Si el paciente es hipertenso y cree que solo porque toma la medicación va a estar bien, está equivocado, ¿sí? Con respecto a la alimentación, a ese paciente hay que educarlo, principalmente con la disminución de la ingesta de sodio. Si una persona puede consumir hipertensa 2 gramos por día de sodio, ¿sí? Que equivale a 5 gramos día de sal común de sodio. Esto es equivalente a un blister de aspirina vacío, llenar eso de sal, no más de eso. Y también debería estar atento con los alimentos que ya tienen sodio agregado, ¿sí? Como lo son todos los embutidos, los fiambres, los conservantes y todos los enlatados. Eso ya tiene alto contenido de sal, todos los snacks que le van a generar daño a estos tipos de pacientes. Se le va a recomendar una dieta DASH, que está compuesta principalmente por frutas, por verduras, cereales, lácteos descremados, ácidos grasos monoinsaturados, que es el que se va a encontrar en pescados, aves, nueces y frutos secos, y disminuir la ingesta de ácidos grasos saturados que están en las bebidas azucaradas, en todo lo dulce, en las carnes rojas. Otra de las cuestiones a tener en cuenta es la ingesta de alcohol. Si lo recomendado va a ser 30 mililitros día, que equivale a 700 mililitros de cerveza, 300 mililitros de vino o 60 mililitros de bebidas blancas, ¿sí? 300 mililitros de vino equivale a una copa. Lo ideal, si es menos, es mejor, pero si el paciente toma más que eso, hay que disminuirlo hasta esa cantidad. Con respecto a la actividad física, el ejercicio recomendado es de tipo aeróbico, al menos 150 minutos semanales. Este puede estar repartido en distintos días, ¿sí? 30 a 45 minutos por día, 3 veces por semana ya alcanzamos, o 50 minutos 3 veces por semana, ahí es cuando ya alcanzamos los 150 minutos. Eso sí, el ejercicio es de baja intensidad o moderada. Si el paciente solamente camina, corre,
Ahora, si el paciente hace ejercicio aeróbico de alta intensidad, ya con 75 minutos por semana vamos a estar bien, como mínimo. Y por otro lado es mantener el peso corporal adecuado, ¿sí? Porque si no, el aumento de peso también me va a contribuir a ser factor de riesgo cardiovascular. Más allá de todo esto, que es el tratamiento no farmacológico que le vamos a indicar a todos los pacientes hipertensos y que es importante que lo cumpla y controlar cómo lo cumple en cada consulta, ¿sí? Seguir explicándole, explicarle si no los daños que le puede generar esta enfermedad, porque es muy difícil al tener enfermedades silenciosas cumplir un tratamiento porque no le genera síntomas en el momento. Entonces, explicándole los riesgos y los daños que puede tener a nivel renal, que pueden terminar en insuficiencia renal, a nivel de la retina, que pueden terminar con ceguera, que pueden tener ACV, infartos, es como hay que educar al paciente. Y finalmente vamos a tener el tratamiento farmacológico que se va a dar con distintos fármacos antihipertensivos. Hay un montón de fármacos, ¿sí?, que se pueden dar para los pacientes hipertensos. Se decide si empezar con monoterapia con un solo fármaco o en casos extremos con 2 fármacos a la vez, pero esto ya no hace a la clase de hoy sí conocer los distintos tipos de fármacos. De todas formas, cualquier consulta que tengan al respecto, por si conocen algún familiar hipertenso, me la pueden hacer. Y otra entidad con respecto a la hipertensión que tenemos muy frecuentemente es la crisis hipertensiva. Es un paciente que o se descubre por primera vez su presión a través de esta crisis, o tuvo una alteración en su ingesta y consumió mucha sal y se pasa a un extremo. En el caso de la emergencia hipertensiva, ese paciente va a llegar con cifras de presión arterial mayores a 180 de sistólica y o 120 de diastólica. Y en este caso, como es una emergencia, va a tener daño de órgano blanco agudo. Es decir, que además el paciente va a llegar con alguna alteración cerebral, de la retina, del corazón, de los riñones o de los vasos sanguíneos. Por lo general va a venir por la clínica del daño del órgano. Cuando se le hace la evaluación de todos los signos vitales, se detecta la hipertensión en estos valores. En el caso de las urgencias hipertensivas, se va a dar con presiones arteriales mayores a 180 sistólica o 120 diastólica, pero no va a haber daño de órgano blanco, por lo cual solamente se detecta, como todo paciente ni bien ingresa, que se le realizan los signos vitales, se le detecta la hipertensión. Y también hay que internarlo un rato para bajarle esa presión arterial y evaluar que esto no progrese y que no genere el daño de órgano blanco. Hasta acá, como vimos, es importante que entiendan que la presión arterial es la presión que va a generar la sangre contra los vasos sanguíneos. ¿Cómo vamos a clasificar a la presión arterial con los diferentes tipos de valores? ¿Sí? Saber que más de 140 a 90 ya es hipertensión y a partir de ahí hay distintos grados. ¿En qué circunstancias tienen que medir la presión arterial? ¿Sí? Porque si el paciente no está relajado, no está bien apoyado, o si consumió café o tabaco antes, el valor que nos dé va a ser erróneo. Y saber hacer el diagnóstico de presión arterial y cómo manejar ese tipo de pacientes. Lo más recomendado para ustedes es saber bien tomar la presión arterial y la educación al paciente hipertenso, ¿sí? Todo lo que hablamos con respecto a la alimentación, a la educación física, al mantenimiento del peso, al alcohol y al tabaquismo. Ahora vamos a continuar con lo que es temperatura. La temperatura es otro de los signos vitales, ¿sí? Hasta ahora vimos frecuencia cardíaca, presión arterial y ahora temperatura. Es el grado de calor que tiene el cuerpo como consecuencia del equilibrio que se va a mantener entre el calor que se produce, ya sea por la actividad muscular, por el metabolismo energético, y entre el calor que el cuerpo pierde a través de la evaporación, de la radiación, conducción y convección. Por otro lado, el control de la temperatura se va a dar en el sistema nervioso, ¿sí? En un órgano, una región dentro de esto que se llama hipotálamo, que va a ser el centro termorregulador. La temperatura tiene variaciones a lo largo del día. Por lo general es más baja por la mañana, nos despertamos con temperaturas más bajitas y a lo largo del día va a ir aumentando. Por otro lado, hay otros factores que pueden alterar la temperatura, por ejemplo la edad o la influencia hormonal,
¿sí? Por ejemplo, en las mujeres, según en qué parte de su ciclo estén, es cómo se puede ir alterando la temperatura. Lo importante es conocer el valor normal. El valor normal es entre 36 y 37 grados centígrados y grados Celsius cuando se toma en la axila. Y si se toma en otro área, como en el recto de la boca, se extiende hasta medio grado más, 36,5 a 37,5. En este caso, las alteraciones de la temperatura, al igual que la presión arterial, se pueden dar en más o en menos. En menos serían los casos de hipotermia. La hipotermia es la disminución de la temperatura corporal por debajo de valores normales, es decir, por debajo de 36. Nosotros sabemos que hay veces que podemos medir y tener 35 o 35,5, eso podemos, dentro de un contexto de temperatura ambiente puede igual ser normal, pero ya menor a 35 grados Celsius vamos a estar hablando de hipotermia. En casos graves se suele dar por causas tóxicas, endocrinas o por medicamentos, ¿sí? Por ejemplo, cuando se administran anestésicos, el alcohol genera hipotermia o por exposición a frío externo. Y en contraparte vamos a tener a la hipertermia o el aumento de temperatura y a la fiebre. Eso es el aumento de temperatura corporal por encima de los valores normales, es decir, por encima de 37,1 hasta 45, ¿sí? Más no suele haber aumento de temperaturas. Y la temperatura suele aumentar ya sea por causas infecciosas, inflamatorias, y puede ir acompañado de alteraciones tanto circulatorias como de la sangre, sí, que serían hematológicas, metabólicas, y llegar a alteraciones en la conciencia. ¿Cómo vamos a clasificar a la fiebre? Según el grado, ¿sí? La cantidad de grados Celsius que haya. Una febrícula va a ser entre valores de 37,1 a 37,9. Ya a partir de 38 vamos a tener lo que se llama fiebre. Ligera entre 38 y 38,4 grados Celsius. Moderada entre 38,5 y 39,4 grados Celsius. Fiebre alta entre 39,5 y 40,4. Y fiebre muy alta mayor de 45 grados Celsius. También a la fiebre se la puede clasificar según la duración y según la forma. Según la duración es según el tiempo. Va a ser corta si duran menos de 2 semanas los periodos febriles y va a ser larga si dura más de 2 semanas. Según la forma, ¿sí? Que se puede ver en forma gráfica, la fiebre puede ser continua. Esto quiere decir que la diferencia entre la temperatura máxima y mínima que tiene una persona a lo largo de los días no es mayor de 1 centígrado. Por ejemplo, el paciente tiene todo el tiempo entre 38 y 39, ¿sí? No hay una diferencia mayor de 1 grado. Remitente va a ser cuando la diferencia entre la máxima y la mínima es mayor a 1. Eso quiere decir que, por ejemplo, un lunes el paciente tiene 39, un martes tiene 37,5, luego un miércoles vuelve a tener 39,5, ¿sí? Más de 1 grado de diferencia. Intermitente va a ser cuando los valores máximos son hipertérmicos y los mínimos van a ser normales o hipotérmicos. Pasa de tener fiebre a no tener o incluso tener hipotermia, y así. La recurrente es cuando se alteran los periodos febriles de un día de duración con otros apiréticos, es decir, lunes y martes tiene fiebre, miércoles y jueves no. El viernes vuelve a tener fiebre, y eso es recurrente porque dejó de tener y vuelve a recurrir. Y ondulante es cuando la temperatura asciende y desciende de forma paulatina. Bien, ¿cómo vamos a realizar nosotros la medición de la temperatura? Para esto vamos a tener, por ejemplo, métodos no invasivos que van a ser los termómetros clínicos. Los termómetros que tenemos son de galio, ¿sí? Teníamos de mercurio y hoy en día son de electrónicos, ¿sí? Tiene una sonda con una pantalla de lectura y esa sonda va a recoger la información. También tenemos los conocidos que se usan mucho hoy en día, las pistolitas, que es a través de rayos infrarrojos. Acá tenemos un ejemplo de los de mercurio, que eran de vidrio, donde se podía evaluar una columna de mercurio que iba a tomar la temperatura, el digital o electrónico y el infrarrojo, ¿sí? Con una pistolita que se coloca a la altura de la frente. ¿Dónde nosotros podemos medir la temperatura del cuerpo? Vamos a tener 4 áreas más frecuentes.
el conducto auditivo externo, ¿sí? Eso es insertar el termómetro en la oreja, en la axila, en el recto y en la boca. Bien, la primera que vamos a ver es la medición de la temperatura timpánica en el conducto auditivo externo. Este tipo de medición lo que me permite es obtener una temperatura muy similar a la temperatura que hay dentro del organismo, ¿sí? Porque ya estamos en un área un poco más cercana al interior de nuestro cuerpo. Se solía usar sobre todo en los servicios de urgencias, pero se fue disminuyendo su uso, ¿sí? Ya sea por cuestiones de que salen muy caros, de que es incómodo para el paciente y la higiene que hay que tener al insertarlo dentro de los distintos oídos. El termómetro timpánico u óptico puede usarse aunque haya otitis en algunos casos, porque no suele presentar complicaciones y si se limpia bien es seguro e higiénico. Y acá les muestro cómo insertamos el termómetro en el conducto auditivo externo, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer esa toma de temperatura? Por un lado tenemos que levantar la oreja, ¿sí? Como vemos acá en la imagen, tirando hacia atrás y arriba. De esa forma lo que hacemos es horizontalizar el conducto auditivo para que podamos introducir bien el termómetro. Por otro lado se coloca una funda desechable en el termómetro, ¿sí? Es una forma también de higienizarlo, ¿sí? Para poder usarlo en distintos pacientes con diferentes fundas. Seleccionamos el botón de encendido para que empiece a funcionar el termómetro, lo introducimos en el conducto auditivo y nos aseguramos que el cono, ¿sí? La punta del termómetro, esté bien colocado con el sensor y que esté bien orientado en el oído. A los pocos segundos, cuando suene la alarma, se retira, hay que leer el valor que nos arroja y anotar para no olvidárnoslo. Se puede hacer la medición en cada uno de los oídos y hacer un promedio, ¿sí? Para tener la temperatura media. Y luego hay que retirar esa funda, apagarlo y volver a higienizarlo antes de volver a usarlo en otro paciente. Otra forma de medir la temperatura es a través de la temperatura axilar. Es el método más utilizado. Lo que tenemos que hacer es comprobar primero que la axila no esté húmeda. Si está húmeda hay que limpiarla y secarla, así con alguna gasa, algún papel. Vamos a colocar el bulbo, y la parte metálica del termómetro en la axila, bien puesto, ¿sí? Bien en el medio de la axila y con buena presión del brazo. Vamos a cruzar el antebrazo sobre el tórax para poder mantenerlo, ¿sí? Esto dice durante 10 minutos, pero va a depender hasta que suene la alarma del termómetro. Al retirar el termómetro, en la pantalla digital del mismo vamos a leer el valor que nos arroja, anotar los resultados y con el cual volver a higienizar el termómetro antes de usarlo en otro paciente. Eso siempre es muy importante, mantener la higiene de los elementos y con el cual se puede hacer sin dañarlos. La temperatura rectal es otra de las temperaturas que se suele usar frecuentemente. Se suele aplicar principalmente en lactantes y en bebés menores de 2 años. Esta técnica hay que hacerla con guantes. Hay que lubricar el bulbo del termómetro con vaselina, que se puede aplicar con una gasa estéril. Luego hay que separar los glúteos del paciente con una mano y con el otro vamos a introducir el bulbo, es decir, la parte metálica del termómetro, al menos unos 3 centímetros en el recto. Y esperamos a que el termómetro haga su alarma, ¿sí? El sonido para poder retirarlo. Siempre que se tome la temperatura en un lactante, la persona que realice la medición tiene que estar con el lactante hasta que se retire el termómetro, ¿sí? Nunca se lo va a dejar solo. Una vez que suena la alarma, se extrae el termómetro, se limpia el termómetro en el instante con una gasa, se hace la lectura y se anotan los resultados. Luego vamos a hacer una buena limpieza del termómetro con alcohol y lavarnos siempre las manos. Este procedimiento, como es menos higiénico, miren que a diferencia de los demás hay que aplicarse guantes, limpiar 2 veces el termómetro, la primera vez ni bien lo sacamos, luego sí con alcohol y por último hay que lavarse bien las manos. Y acá en la imagen lo que vemos es la técnica, ¿sí? Como con el lactante hacia lateral se sostiene uno de los glúteos y se coloca el termómetro. Y hay otros que se puede colocar el mismo termómetro, ya sea axilar, ¿sí? En la boca,
que como dijimos tiene hasta medio centímetro de temperatura más. Entonces, en el conducto auditivo externo necesitamos el termómetro especial que tiene el cono y los otros 3 termómetros es el mismo. Por lo general se va a usar en la axila, ¿sí? Porque es el que podemos ir compartiendo entre pacientes a pesar de la higiene y no ir metiéndolo en el recto o en la boca. Aunque en lactantes usamos la rectal. Y la entidad importante, ¿sí? La enfermedad que íbamos a ver hoy con respecto a la temperatura son las convulsiones febriles. Las convulsiones febriles se suelen dar en niños. Son convulsiones que se generan por fiebre. Durante la convulsión, ¿sí? El niño aumenta la temperatura o tiene un episodio febril y empieza a tener movimientos tónico-clónicos del cuerpo, como cualquier convulsión. Por lo general, durante el episodio además pierden la conciencia, se estremecen y empiezan a mover las extremidades en ambos lados del cuerpo. Por lo general, las convulsiones febriles duran poco tiempo, ¿sí? Menos de 15 minutos, y ahí las haría que sean simples, duran 1 minuto o 2 minutos. Pero algunas de ellas pueden ser complejas y durar más de 15 minutos. Es importante siempre ante la presencia de una convulsión febril tratar de tomar el tiempo mientras el niño esté convulsionando para ver si la convulsión es simple o es compleja. Eso va a determinar el tratamiento del pediatra. A su vez, la mayoría de estos episodios se suelen dar cuando el niño tiene temperaturas mayores a 39 grados Celsius. Bien, que un niño haya tenido alguna vez o varias veces convulsiones febriles no quiere decir que tenga epilepsia, que tenga la enfermedad en la que va a hacer convulsiones el resto de su vida, sino que solamente se asocia en la niñez a episodios febriles por lo general a más de 39 grados. Que el niño haya tenido alguna vez lo predispone a que pueda tener nuevas convulsiones, ¿sí? Pero por lo general hasta los 5 años y luego deja de suceder. Es más frecuente entre niños de 6 meses a 5 años y durante ese periodo de tiempo, si alguna vez tuvo, los puede repetir. Pero ya por lo general, cuando tienen más de 5 años, de 7 años, dejan de hacer episodios febriles de convulsiones. ¿Cuáles son los factores que parecen aumentar el riesgo a niños a padecer convulsiones febriles? En primera instancia, que haya tenido alguna vez una convulsión febril a edad temprana, antes de los 15 meses. Otra es que suele tener fiebre recurrente. Si en los niños es frecuente que haya fiebre, tienen una diarrea, hacen fiebre, tienen una faringitis, una bronquiolitis, hacen fiebre, pero que sea de forma muy frecuente lo predispone a tener convulsiones. Tener familiares cercanos que hayan tenido historial de convulsiones febriles también. Que la convulsión ocurre inmediatamente al comienzo de la fiebre o cuando la temperatura es baja y no llega a ser fiebre, también tiene riesgo de que esto se repita. A diferencia de la epilepsia o de otras enfermedades en las que hay convulsiones, no hay evidencia que muestre que las convulsiones estas febriles generen daño cerebral en ese niño, por lo tanto son benignas. ¿Qué vamos a hacer si un niño presenta convulsiones febriles? En primera instancia, los padres o los adultos que estén en el área, en la habitación con el chico, deben permanecer calmados y observar cuidadosamente al niño. Es importante mantener la calma, como dijimos. Si lo posible se puede filmar o cronometrar para ver si esta duración de la convulsión es mayor o menor a 15 minutos. Es importante, muy importante para el pediatra, e incluso los movimientos que pueda tener el niño también son importantes. Por otro lado, si el niño está en un lugar donde puede lastimarse, en ese caso se lo puede movilizar o quitar los objetos que se encuentren alrededor y lo puedan lesionar. Pero durante la convulsión hay que dejarlo al niño en el suelo y no tratar de frenar la convulsión ni los movimientos que éste realice. Se puede poner alguna cobija cercano al niño si el piso es duro para evitar que se golpee. Se pueden aflojar las prendas de vestir en caso de que éstas estén ajustadas, más si están alrededor del cuello, o se le puede abrir la ropa si esto es posible. En caso de que el niño vomite, se le acumule saliva o mucosidad en la boca, se puede voltear y hay que ponerlo de costado para evitar que genere que esto se lo trague y genere una broncoaspiración y que esto vaya hacia los pulmones. No hay que intentar bajo ningún punto meterle nada en la boca a la fuerza para impedir que se muerda la lengua, porque puede aumentar el riesgo de lesiones y que nos muerda. Y como dijimos, tampoco interferir con la convulsión del niño. No hay que tratar de detener los movimientos convulsivos.
Sí, se puede tratar de disminuir la fiebre con medios físicos y antitérmicos y colocarlo en alguna región más fría para tratar de disminuir la temperatura. Y después de la convulsión hay que identificar la causa de la fiebre, a ver si está con alguna infección o algún proceso inflamatorio ese niño. En estos casos siempre hay que llamar o acudir al médico si se presentan síntomas antes o después de la convulsión, como movimientos anormales, inquietud, si el niño presenta síntomas de confusión marcada y persistente o tiende a la somnolencia, si tiene náuseas o problemas al coordinar, si tiene erupciones, si está sedado, si tiene temblores. Inmediatamente luego, después de la convulsión, es normal que haya un estado posictal o de somnolencia o de confusión. De todas formas, se consulta al médico. Y antes de hacer el diagnóstico de la convulsión febril, siempre es adecuado descartar otro origen de infecciones. ¿Sí? Por ejemplo, si un médico sospecha que un niño tiene una meningitis o una infección y es necesario realizar algún tipo de procedimiento, se lo va a hacer para descartar que no sea por otro motivo que es solamente la fiebre. ¿Cómo vamos a prevenir las convulsiones febriles? No hay algo exacto o estricto para prevenirlas, sino que hay que tratar de disminuir los episodios de fiebre que tenga el chico. Controlar todo el tiempo la temperatura para evitar que ésta ascienda, con medios físicos, paños fríos, antitérmicos. Y los niños que tengan ya frecuentemente convulsiones febriles se las pueden tratar tantas veces como sean necesarios o incluso ya empezar un tratamiento con una medicación que le va a frenar la convulsión, ¿sí? Eso ya lo va a determinar su pediatra. Entonces, en la clase de hoy espero que hayan entendido lo que es la presión arterial, ¿sí? La presión con la que los vasos sanguíneos sienten cuando la sangre choca contra ellos. Conocer los distintos valores de presión arterial, que van a ser los que vimos en este cuadrito, ¿sí? La presión arterial óptima, normal, normal alta o limítrofe, los 3 grados de hipertensión arterial y la hipertensión arterial sistólica aislada. Aprender a tomar la presión arterial, como vimos con el esfingomanómetro manual. Conocer la vigilancia de presión arterial, sí, eso va a ser el cuadrito que vimos con respecto a las diferentes consultas, ¿sí? ¿Qué hay que hacer si a un paciente le hacemos un primer diagnóstico de presión arterial? Citarlo nuevamente a la semana para volver a hacer la toma de presión y ver si eso pasa a ser normal, limítrofe, nivel 1 o 2 si requiere algún otro estudio complementario o si ya directamente hacemos el diagnóstico de presión arterial. Entender los riesgos de la hipertensión, que va a ser el daño a los distintos órganos blancos, cerebro, corazón, retina / ojos, riñones y arterias de todo el cuerpo. Y entender los riesgos, los riesgos de hipertensión arterial. Comprender qué es la temperatura, espero que hayan entendido, ¿sí? El aumento del calor corporal, los distintos valores, ¿sí? Cuáles van a ser fiebre y cuáles no. Estos los vimos por acá, ¿sí? Cuándo es febrícula, que es antes de que llegue a 38, y cuándo es fiebre, ya cuando es más de 38. Aprender a tomar la temperatura en las distintas regiones. Lo principal es hacerlo de forma correcta en la axila, porque es la toma de temperatura que más se usa. Y comprender las convulsiones febriles en niños, entender que es benigno, que una vez que le ocurre le puede volver a pasar, saber cómo actuar ante una convulsión febril y luego poder acudir al médico. Con esto terminamos, les agradezco por su atención y nos vemos la próxima clase. Gracias.